La Choza de la Sierra. Historia basada en hechos reales. Escrita por Limbus. Buenas noches. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Soy de México. Tengo 45 años de edad y formo parte del ejército desde los 25. Lo que les quiero compartir es una anécdota que viví cuando fui asignado a una base improvisada que estaba ubicada en una de las sierras de Guanajuato, siendo con un grupo aproximadamente de 20 elementos con quienes lo padecimos. Son muy pocas las veces que coincido con alguno de ellos en algún cuartel, y aunque se nos eriza la piel, siempre nos ponemos a platicar de lo que nos ocurrió, y lo hacemos como si esto hubiera pasado ayer. Tal vez por la sensación de adrenalina que vuelve a nosotros, con solo recrear cada escena en nuestras mentes. En mi caso era la primera vez que iba a ese lugar. Desconocía en sí en qué consistía la misión, puesto que todo sucedió de repente, y no hubo mucho tiempo para preguntar ni dar explicaciones. Ahí me integré con soldados de otros estados de la República, cada uno con sus características singulares propias de sus tierras, algo que siempre viene bien, ya que nos ayuda a aprender cosas nuevas. Pero a decir verdad, lo que me tocó aprender en los días en los que permanecía ahí no me resultó para nada provechoso, y a partir de entonces pido a Dios que jamás me toque volver a toparme con algo parecido. El cuartel apenas estaba siendo instalado. Todavía no teníamos energía eléctrica, por ejemplo. Para ello contábamos con un generador eléctrico que funcionaba con gasolina, al cual lo encendía solo por las noches, para cargar las baterías de los equipos de comunicación. Por lo tanto, y teniendo en cuenta de que estábamos en pleno verano, el calor era intolerante, y lo único con lo que lo podíamos combatir era aprovechar las sombras el mayor tiempo posible. Cada mañana salíamos a reconocer la zona. Un grupo era enviado al pueblo en los vehículos y otros partían rumbo a la espesa vegetación de la sierra, y por obvias razones lo hacían a pie. En los primeros días yo formaba parte del grupo de las patrullas. Fue cuando se podría decir que ocurrió la primera extrañeza. Agotados por el cansancio y la alta temperatura, llegamos a una esquina donde hallamos la sombra de un árbol para cobijarnos. Éramos 3 los que recorríamos en ese sector. En tanto, los demás ocupaban otras zonas, cada quien con su grupo. Hasta ese momento no había nada fuera de lo común, ni delincuentes, ni nada que nos hiciera sospechar. Nada que representara algún peligro para el pueblo ni para la tropa en general, al menos es lo que yo creía. La gente iba y venía por la calle. Se notaba que eran personas dedicadas. Algunos transportaban vegetales en lomos de burros y otros simplemente regresaban a sus casas con las herramientas al hombro. Sin embargo, solo en una de esas personas me fijé. Una joven morena que cargaba en sus manos una vasija. Tal vez se dio cuenta de lo mal que la estábamos pasando con el calor, pues luego de seguirnos con la mirada por unos segundos, cambió su rumbo y se acercó a nosotros. Su manera de saludar y hablarnos denotó su mansedumbre, pero su generosidad resaltó más cuando nos ofreció beber un poco de agua, mientras sacaba un vaso desde su morral. Nos preguntó por cuánto tiempo nos íbamos a quedar en la zona,
y si pensábamos levantar todo el campamento al momento de retirarnos. Generalmente no estábamos obligados a brindar dicha información a los civiles, pero dado a su amabilidad quise ser cortés y responderle. Pero apenas le insinué que la estadía era por tiempo indeterminado, su semblante cambió súbitamente, para de inmediato detener lo que estaba haciendo y mirarnos. Ninguno de los tres conocíamos esos lugares, por lo tanto no pudimos interpretar su conducta. Luego de que bebimos el agua y le agradecimos, la muchacha se retiró dejándonos con esa intriga. Seguramente son territoriales. Normalmente la gente que vive en zonas rurales como esta zona C, dijo uno de los compañeros mientras continuábamos la caminata. Me quedé pensando en la muchacha. Me era difícil de creer que su sonrisa se hubiera borrado, simplemente porque supo que permaneceríamos allí. En los días posteriores la crucé en varias oportunidades más, pero ya no volvió a acercarse. Y no es que demostrara molestia por su rostro, totalmente lo contrario. Más bien me daba la sensación de que sentía compasión en vez de desagrado. Una semana después fui enviado al otro grupo, es decir, al que inspeccionaba los montes. Era el tercer día cuando nos topamos con algo bastante inusual, según yo, irrelevante y misterioso a la vez. Aparte de nuestras armas, cada quien portaba un machete, los cuales eran imprescindibles para ir abriendo paso cortando las malezas, que en algunos sectores abundaban. Al haber recorrido ya como unas 3 horas, el agua de las cantimploras se había agotado, y por consiguiente la sed ya estaba causando estragos en nosotros. Era cerca del mediodía cuando el soldado a cargo ordenó descansar. Al percatarse de que nadie tomó su recipiente para beber, supo recién que se nos había acabado. Fue él mismo quien mencionó que ese sitio en donde estábamos podría ser el punto de referencia para emprender el regreso, dándonos a entender que luego del descanso haríamos eso. Pero como carecíamos de agua, uno de los elementos se dirigió a él para pedirle permiso de avanzar un poco más, argumentando que no conocía la zona, pero gracias a los pueblerinos sabía que habían varios arroyos que se desprendían de un río, los cuales no podían estar lejos de ahí. Lo pensó un poco, pero sabía que la única manera de regresar sin sufrir consecuencias era hidratarnos. Eligió a 3 soldados, entre ellos a mí. Tomamos las cantimploras de todos y comenzamos a caminar. Para nuestra fortuna, después de andar unos 15 minutos más, comenzamos a escuchar el caudal del agua. El lugar era impresionante, estéticamente hablando. No había malezas en los alrededores, solo árboles, el arroyo y un fresco aire que me hizo recuperar el aliento. Pero no fue lo único que encontramos, pues una vez que uno de los soldados bebió hasta el hartazgo, se apartó un poco de nosotros para hacer sus necesidades, siendo de ese modo en el que la vio. Regresó visiblemente asombrado. Sin mencionarlo, nos pidió que lo siguiéramos, pues teníamos que ver aquello. Al otro lado de una arboleda, precisamente en la vera del río, había una pequeña construcción, tan precaria que parecía más una choza. Estaba construida con puros elementos de la naturaleza misma, maderas y ramas secas, haciendo la suerte de techo. Pero lo más llamativo era que el entorno estaba bien cuidado, ya que había rastros de que recientemente habían cortado la maleza. Y aunque eso nos hizo pensar de que alguien estaba viviendo ahí,
nos acercamos para revisar un poco más. En efecto, estaba vacía en esos momentos, pero indudablemente alguien la ocupaba. Un hombre, para ser más preciso, pues unas camisas maltrechas colgaban sobre una de las ventanas. No tenía puerta, lo que nos permitió contemplar lo más inusual que había allí adentro. Eran decenas de ranas, de todos los tamaños y colores, las cuales comenzaron a alborotarse al notar nuestra presencia. Mientras algunas comenzaron a croar, otras saltaban de un lado a otro sin detenerse. Uno de los soldados cometió un error, que para ese instante no nos pareció demasiado, pero para aquel que nos atormentaría a partir de entonces sí. Uno de los anfibios saltó atravesando la puerta, alcanzando a golpear el pecho del soldado antes de caer al suelo, quien tuvo el tonto reflejo de cortar a la mitad al animal con su machete. En ese justo momento escuchamos a alguien decir que no tocáramos absolutamente nada y que lentamente nos diéramos la media vuelta y nos alejáramos. Al voltear, vimos al soldado a cargo, quien con los demás habían venido a buscarnos para acelerar el trámite. No respondimos nada, obedecimos y salimos de allí. Pero a partir de ese episodio fue que se complicaron las cosas, en especial para el que había partido a la rana. Su preocupación por llegar lo más rápido posible al cuartel era notorio, ya que por poco nos llevaba corriendo. Iba en silencio, conservando su mirada irascible desde que nos ordenó alejarnos de la choza. Aunque no entendíamos qué había pasado, pensábamos que íbamos a recibir alguna clase de corrección, pero al llegar nada de eso pasó. Proseguimos con la jornada con normalidad, hasta que llegó la noche y este mismo soldado nos hizo llamar a los tres, para llevarnos nada más ni nada menos con la autoridad al mando. No sé si era algo bueno o malo, pero la plática no duró ni 10 segundos, y el jefe no nos dirigió la palabra en ningún momento, solo nos miró en forma despectiva cuando ingresamos. Acto seguido, bajó la mirada y se dirigió hacia el encargado. Únicamente fueron 4 frases que pronunció, las cuales me provocaron un escalofrío incomparable. Así que estos son los que lo encontraron. Preparen el batallón y enciendan las luces disponibles. Esta noche estarán aquí. Protejan al que mató al animal. Salimos de allí desconcertados. El teniente nos pidió que preparáramos las armas y estuviéramos atentos a todo. Luego le pidió al compañero que había mutilado la rana que lo acompañara. Todo fue un revuelco a partir de ese momento, y al parecer nadie sabía lo que estaba pasando, a excepción de unos cuantos. Pero sea lo que fuera que hubiéramos hecho, nos asustaba saber que algo malo surgió de eso. Fue pasada la medianoche cuando comenzó. Yo me encontraba en el dormitorio y de ahí escuché cuando los soldados de guardia dieron la alerta y comenzaron a correr hacia todos lados. Les prometo que fue verdaderamente increíble ver aquello. Eran cientos de ranas, sapos, que de repente ya habían invadido el perímetro completamente. Estaban por todos lados, y aunque estos no nos hacían daño aún, su presencia en multitud provocó el caos. Alcancé a escuchar a un soldado dar la orden de que no los matáramos, que simplemente los quitáramos del lugar. Algunos soldados los aplastaban y los arrojaban con fuerza. En tanto otros se tenían que sacar el uniforme, ya que las ranas empezaban a meterse dentro de sus prendas. Suena tonto y ridículo, pero ese no era el verdadero peligro.
Este comenzó minutos después, cuando demostraron lo que eran capaces de hacer, y aquella otra cosa apareció. Con la iluminación en algunos sectores era prácticamente nula. No podíamos ver de qué se trataba, pero mientras batallábamos con los anfibios, una silueta de proporción robusta apareció sobre el techo de una de las construcciones. Los sonidos de las láminas al caer al suelo retumbaban en todo el perímetro. Era esa cosa que destruía los techos derribándolos. Pese a la orden, algunos elementos comenzaron a disparar a la figura, aturdidos y desesperados por la situación. Muchos gritaban que se trataba de una bruja. Otros aseguraban que podría ser algo más, pues los destrozos se daban en lugares distintos, como si esa cosa se deslizara con una rapidez sin igual. En medio de tanto pavor, yo fui uno de los que comenzaron a correr en dirección a las construcciones caídas, ya que algunos soldados habían quedado atrapados entre los escombros, gritando desesperados por ayuda. Mientras lo hacían, vi a varios correr gritando de dolor y cubriéndose los ojos, como así también a quienes tirados en el suelo convulsionaban vomitando espuma por la boca. La batalla duró unos 20 minutos quizás, los más siniestros que me tocaron vivir en toda mi existencia. Terminó cuando los 3 vehículos que teníamos se cubrieron de llamas para posteriormente explotar. Aún lo recuerdo y siento escalofríos, cuando los animales comenzaron a abandonar el lugar dando brincos. En tanto, cientos de estos quedaron sin vida sobre el suelo. El modo en que quedó el cuartel era indecible. Las radios y cada medio de comunicación fueron destruidos, teniendo en cuenta de que los vehículos sufrieron la misma suerte. Básicamente quedamos a la intemperie en medio de la nada. Muchos soldados quedaron heridos. Tuvimos que buscar elementos de enfermería para poder ayudarlos. Algunos sufrieron irritaciones en los ojos provocados por la orina de los sapos. En tanto otros por poco pierden la vida al ser envenenados. Pero lamentablemente sí hubo una pérdida. Un soldado que encontramos bajo algunos escombros, y les juro que su aspecto nos causó náuseas a todos. El occiso estaba con el vientre hinchado y toda su piel orinada por los anfibios. Estaba tendido en el suelo de costado, por lo que todavía le salía sangre de la boca. Sin embargo, lo más aterrador fue descubrir cómo murió, pues su sangre no era lo único que despedía. Uno a uno salían esos sapos y ranas desde su interior. Este soldado era quien había partido a la rana cuando estuvimos en la choza. Las horas que siguieron fueron de pura desolación y temor. Por más que aparentamos que todo estaba terminado, nada nos garantizaba que esa criatura y los anfibios ya no regresarían. Por otro lado, el hecho de que haya dejado todo destruido nos obligó a asumir de que no nos quería en ese lugar. Cada quien se ocupó de una tarea en particular. Debíamos dejar lo más ordenado y limpio posible, para luego preparar todo y abandonar la zona. Fue en los primeros minutos del amanecer cuando, con el mayor cargamento posible, partimos rumbo al pueblo, desde donde buscaríamos una manera de comunicarnos con la base para que ellos vinieran por nosotros. Asimismo, debíamos conseguir un lugar donde resguardarnos. Nadie había pegado un ojo en toda la noche. Necesitábamos recobrar fuerzas y así estar preparados para lo que fuera.
Así fue que volví a ver a la muchacha en aquel pueblo, la que nos dio de beber aquella agua, quien fue una de las primeras en solidarizar con nosotros. Estuve platicando por unos momentos con ella, en los cuales me mostró consternación en todo momento, bajando la cabeza como para evitar mirarme a los ojos. Fuimos a parar a un galpón. Ahí pudimos descansar un poco y comer. Los refuerzos vendrían por nosotros después de la medianoche, por lo que teníamos que tener todo listo. En mi caso, era la primera vez que pasaba una noche en ese pueblo, por lo que no sé si se debió a nuestra presencia, que siendo ya las 8 de la noche, todos estaban encerrados en sus casas. No había absolutamente nadie en las calles, o quizás se debió a lo que pasaría horas más tarde, de lo cual ignorábamos. No obstante, poco antes de la tragedia, el comandante se me acercó para platicar. Eso debido a que yo no podía disimular sentirme culpable, ya que fui uno de los 3 que invadieron esa choza dando inicio a todo, y creo que algunos soldados pensaban lo mismo que yo, puesto que por ratos cruzaban mirada conmigo, reflejando resentimiento. «Esté listo, soldado, pero usted no hizo nada. Esa criatura que nos atacó era un brujo que habita en el monte, cerca de la zona donde improvisamos el cuartel. Desde hace tiempo nos venía acechando. Intentamos buscarlo para llegar a un acuerdo y así evitar problemas. Pero ya ve, ustedes lo encontraron y eso no le gustó al brujo. Estos brujos son ayudantes del crimen organizado, los cuales quieren evitar que a toda costa demos con los sembradíos. Este chamán seguramente usó algún hechizo para controlar a los anfibios, pues se podría decir que él también comparte esa naturaleza. El brujo es un nahual e indudablemente tenía su forma animal cuando nos atacó. Lamento la pérdida del soldado, pero no fue culpa de ninguno de los 3. Ese desgraciado buscaba cualquier excusa para echarnos del sitio, por lo que aprovechó la invasión de su parte. Eso fue todo. Tarde o temprano lo haría. Sus dichos en cierta forma me hicieron sentir un poco aliviado, pero a la vez me dejó sumamente asombrado. Nunca antes había tenido un encuentro con un nahual, y aunque ninguno logró verlo con claridad, yo me lo imaginaba con esa forma de bestia, peluda y monstruosa, con apariencia de perro o lobo, tal cual lo describen los cientos de relatos basados en esas criaturas. El galpón en donde estábamos le pertenecía a uno de los lugareños para guardar maquinaria de trabajo. Estaba bien construido, resistente, a excepción de los techos que eran de láminas viejas. Y remarco esto porque lo que ocurrió podría haber sido mucho más grave. Cuando esa criatura apareció, lo hizo justamente sobre las láminas, tal cual sucedió en el cuartel. Y aquí la tremenda vivencia que tuvimos. El repentino sonar espeluznante provocó un silencio instantáneo. Todos estábamos reunidos en una de las esquinas, sentados sobre unas cajas, con las cosas listas para partir ni bien llegaran a buscarnos. El nahual se presentó en el centro del techo más o menos. Pudimos ver las láminas hundirse apenas cayó pesadamente sobre estas. Acto seguido comenzó a deslizarse hacia nosotros, como si supiera en qué lugar exacto estábamos. Su andar era extraño. No clavaba sus garras ni arañaba el metal. Solamente escuchamos los crujidos que ocasionaba. Mantuvimos la calma, pero el miedo era visible en todos.
en especial cuando comenzábamos a alejarnos desde donde lo escuchábamos, apuntando con nuestros fusiles hacia las láminas. Pero como les digo, el brujo conocía nuestra posición, pues luego de permanecer quieto por unos instantes, volvíamos a escucharlo caer pesadamente arriba de nuestras cabezas. No podíamos salir, ya que nos convertiríamos en presa fácil. Solo nos quedaba aguantar hasta que éste realizara otro movimiento, el cual nos obligara a comenzar la balacera, que precisamente es lo que queríamos evitar, para no generar caos en la gente del pueblo. Luego de acosarnos desde el techo por unos minutos más, finalmente el macabro ser hizo su aparición. Esta vez había iluminación, así que todos fuimos horrorizados al verlo en esa forma. Cayó con mucha fuerza sobre las láminas una vez más, pero al instante volvió a hacerlo, una y otra vez con la intención de tumbarlas. Y cuando finalmente lo logró, cayó al suelo, quedando a solo unos metros de donde nos encontrábamos. Les prometo que jamás pensé que vería algo tan perturbador. El nahual no tenía forma de perro mutante como lo había imaginado. No estaba cubierto de pelaje negro, ni tenía grandes colmillos en sus fauces. Tampoco tenía garras ni felinos ojos rojos. Ese brujo tenía la apariencia de un anfibio, un sapo grande, gigante, grotesco, colosal y repugnante. Sus enormes ojos redondos eran negros en su totalidad, mismos que veíamos brillar cuando abría esos curtidos párpados. Toda su piel era de un color marrón claro, con amplias manchas verdosas distribuidas en su robusta fisionomía. Sin inmutarse, posaba con sus anchos brazos terminadas en manos gigantes, a las que tenía bajo su deforme cabeza. Desde ahí nos miraba, en tanto le veíamos inflar su garganta para luego regresarla a su posición principal. Nadie fue capaz de hacer ni decir nada. El terror que nos dominó fue inmesurable. Y aunque todos teníamos las armas dirigidas hacia él, tampoco pudimos detonarlas. Él no hizo nada más que eso, como si su deseo se hubiera resumido en tan solo ir a contemplarnos petrificados frente a él. Eso es lo que quería, dejarnos bien en claro que no podíamos permanecer más tiempo en la zona, como lo dijo nuestro comandante. La llegada de los vehículos de refuerzo se escucharon de repente, quienes quizás llegaron hasta nosotros orientados por los pobladores. Allí fue cuando el brujo nahual se retiró. Dando un gran brinco impresionante, desapareció por el hueco que dejó en el techo. Pero sin duda alguna, su imagen quedará grabada en nuestras mentes por siempre. Solo nosotros lo vimos. Los soldados que llegaron únicamente vieron su silueta brincar desde el techo para perderse en el monte. Nos encontraron pálidos, aterrados, sin poder hablar siquiera. El retiro de la tropa fue sin demora. Nos marchamos abatidos, vencidos por un sapo mutante que nos echó de las tierras donde vive, con simplemente dejarse ver. Mientras salíamos del poblado, vimos a algunas personas observándonos desde las ventanas de sus casas, con sus miradas cómplices, pues ellos sabían que ese brujo iba a venir por nosotros, en especial aquella joven morena, a quien vi en la salida, en el último tramo de la población. Pero no estaba sola, había un viejo a su lado, el cual me congeló el alma cuando me miró con unos ojos completamente negros, mostrándonos una diabólica sonrisa de despedida. Sería su padre, su abuelo, no lo sé,
pero hoy en día pienso que él fue aquel maldito nahual, el mismísimo culpable de nuestro destierro. Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.